¿Qué tal, Sandra León? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues aquí encantada de estar una semana más en esta sección de A Contracorriente. Bueno, pues aquí estamos en A Contracorriente, una de las secciones favoritas de nuestra audiencia. Y en esta ocasión vamos a hablar de las incoherencias del gobierno. Y sé que estarán pensando, menuda novedad, Desde si es luego. todo hipocresía, incoherencia y mentira. Pero es que lo que hemos visto esta semana en materia de vivienda es una desfachatez increíble. Totalmente, porque nos hemos enterado de que el mismo gobierno que aprueba un decreto antidesahucios y lleva 5 años nada menos obligando a miles de particulares a mantener literalmente a sus ocupas, con la excusa de que son vulnerables y que si no tienen una alternativa habitacional no se pueden quedar en la calle, está a punto de echar a 30 familias que hace 15 o 20 años fueron beneficiarias de un piso de la Sociedad Pública del Alquiler ideada por Zapatero y que, a diferencia de los ocupas, y esto sí que es importante subrayarlo, pagan religiosamente sus rentas, que no son precisamente baratas. Ahora les vamos a dar todos los detalles, pero quiero que escuchen en primer lugar la indignación del portavoz de estos afectados, que es Máximo Peña. Eso es lo que casi que más doloroso nos resulta, porque si fuese un particular que reclama su vivienda en alquiler, es absolutamente lógico que el inquilino pues tenga que irse. Si fuese un fondo buitre, uno diría, bueno, venga, el fondo buitre está en lo suyo, pero que sea el propio Estado, que sea el gobierno a través del Estado, que sea un organismo público como la Tesorería General de la Seguridad Social quien te echa a la calle, en el contexto en el que estamos, y además con un discurso oficial que dice exactamente lo contrario, es algo que para nosotros es incomprensible y doloroso y que nos produce mucha tristeza y mucha rabia. La incoherencia en estado puro, ¿no? Bueno, efectivamente, como dice Máximo Peña, las viviendas actualmente pertenecen a la Tesorería de la Seguridad Social, porque la Sociedad Pública del Alquiler fue disuelta en la época de Mariano Rajoy y ahora la Tesorería, que depende de la ministra Almasait, quiere recuperarlas. ¿Por qué? Pues porque no le rentan todo lo que le gustaría, tienen muchas pérdidas acumuladas de la gestión ineficiente e incluso negligente, como denunció el propio Tribunal de Cuentas de sus orígenes con Zapatero, y quieren venderlas. Claro, a esta gente le dan la opción de comprarlas. ¿A qué precio? Pues las más baratas a partir de 500.000 euros y el resto por encima del 1.000.000 de euros. Ahí es nada. Luego los malos malísimos son los propietarios, los fondos buitre. Eso es, eso es. Bueno, pues para entender el drama de esta gente, que es evidente que no pueden pagar esos precios, vamos a responder en primer lugar a las preguntas más básicas. ¿Quiénes son los inquilinos? ¿Dónde están los pisos? ¿Y cuánto pagan por ellos? Somos más de 30 familias, somos las familias, digamos, supervivientes de una política del gobierno de Zapatero, que fue la Sociedad Pública del Alquiler. En ese momento la Tesorería pues entregó 111 pisos, se dio a la Sociedad Pública del Alquiler. Nosotros fuimos una de las familias que pudimos acceder a ese programa y desde entonces estamos viviendo en estos pisos. Son pisos que están en el centro de Madrid, en diferentes barrios, Pacífico, Argüelles, Lavapiés, pues diferentes zonas de Madrid. No son alquileres sociales en el sentido que nosotros no pagamos 200 o 300 euros, no. Pagamos alquileres que van entre los 800 y los 1.200 euros, dependiendo del piso, es decir, que son alquileres entre comillas normales, no al mercado enfermo que hay ahora mismo inmobiliario, sino poner unos precios suficientemente altos para que el Estado reciba de parte nuestra unos ingresos que son suficientes y nosotros nos permite como familia vivir en el centro de la ciudad, ¿no? Claro, toda esta gente se quedaría así en la calle de un día para otro, perderían sus hogares, porque claro, después de 15 o 20 años viviendo allí ya lo sienten así, y ahora con sus respectivas situaciones, que muchas no son fáciles, tendrían que buscar un piso en los mismos barrios, donde ya han hecho su vida, pues sus hijos van al colegio, etcétera, etcétera, que es evidente que a pesar de que no pagan rentas precisamente bajas, ya no las encontrarían ni de broma. Nosotros estamos angustiados, desesperados. Yo tengo una hija que menor, que a la que no sé qué voy a hacer. Hay personas de 40 años que están desempleadas, personas de casi 65 que están a punto de jubilarse, gente con hijos, gente con problemas de salud mental. Y a veces se habla mucho de la crisis de la vivienda como que si solo afectara a los jóvenes. No. Hay gente que tiene 55 años como yo, que voy a un banco y ya, claro, la hipoteca no te la dan sino a 20 años. Entonces te quedan unas hipotecas altísimas, es decir, que también las personas, digamos, que pasan de los 50 años tienen problemas para poder acceder a una vivienda, para poder acceder a una hipoteca. Entonces, evidentemente, esta incoherencia, esta incongruencia entre lo que es el discurso público del gobierno en el tema de que tiene que haber vivienda pública, en el discurso de que tiene que haber alquiler que sea accesible
y que sea el propio gobierno a través de la Tesorería General de la Seguridad Social que nos diga os tenéis que ir a la calle, y que además haya viviendas vacías en nuestros edificios, es algo que nosotros no podemos comprender. Y ha dicho una cosa Máximo Peña muy importante: nos echan a pesar de que tienen viviendas vacías. Ojo al dato. En el edificio donde yo vivo hay 5 pisos vacíos, hay edificios donde hay hasta 20 viviendas que son propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, que son viviendas que están vacías, por las cuales no solamente están vacías en la inmoralidad, que significa tener vivienda pública vacía en la crisis que estamos viviendo habitacional en este momento en España, con un déficit de 600.000 viviendas por lo menos que hacen falta, y que el Estado tenga viviendas y que las tenga literalmente con las puertas tapeadas, con puertas de seguridad para que no las ocupen, y que sin embargo a nosotros nos digan que nos echen, cuando que nosotros somos precisamente un modelo de una política que ha funcionado, una política que permite que el Estado mantenga la propiedad de una vivienda pública y que familias normales, comunes y corrientes puedan pagar un alquiler a precios sanos y que podamos vivir en los centros de las ciudades. Si no, lo que estamos haciendo es dejar la ciudad para que los madrileños tengan que ir todos de la ciudad y solamente quede gente o con mucho dinero o los extranjeros con dinero que vengan a vivir, y el resto de ciudadanos tendremos que irnos de las ciudades porque no podremos seguir viviendo en las ciudades. Es curioso porque este discurso, y ahora lo analizamos poco a poco, es el mismo de la izquierda, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando les perjudica a ellos, pues entonces ya no nos gusta, ¿no? Pero vamos por partes, porque a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, porque luego para los inquiocupas no hay alternativa habitacional. Es decir, se obliga a los particulares a mantenerlos porque les dicen que hasta que no haya una vivienda pública disponible o algo así, no les pueden dejar en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues paga usted la cuenta. ¿Y qué pasa con todas estas viviendas que nos está diciendo este señor Máximo Peña que están vacías? O sea, es una hipocresía brutal. Claro. La Seguridad Social tiene en propiedad viviendas que están vacías, mientras al mismo tiempo obliga el gobierno a que los propietarios se encarguen de los inquilinos morosos, no los puedan desalojar. Y no solo eso, también gravan con más impuestos, tal y como ha planteado el Partido Socialista ahora, más impuestos para las viviendas vacías. Claro, claro. Curioso. Es que esto no hay por dónde cogerlo, Manuel, o sea, no hay por dónde cogerlo. Luego también me hace mucha gracia cómo, según este señor, el gobierno se preocupa de tapiar esas viviendas vacías para que no se las ocupen. Pero claro, luego criminalizamos a los propietarios que hacen lo mismo y que no quieren alquilar, como bien decías tú, pues precisamente por miedo a las leyes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ¿no? Que usted no alquila y deja su casa vacía, oye, le voy a freír a impuestos, ¿no? O sea, de verdad que es que no puede haber algo más hipócrita en estos momentos con este gobierno. Y por último, podemos estar más o menos de acuerdo en si es el gobierno el que tiene que meterse a regular quién tiene que vivir en el centro de las ciudades, pero el argumento que utiliza este señor, que él dice, oiga, que este modelo que viene de Zapatero garantiza que ciudadanos normales podamos vivir en el centro y no que el centro se quede para los ricos, los extranjeros o los turistas, es el mismo argumento que utiliza la izquierda, que como digo, podemos estar más o menos de acuerdo, pero es que es el mismo argumento y esa es la gran incoherencia, ¿no? Si la factura la pagan los particulares, mantengo mis principios. Si la fiesta la tengo que pagar yo, Estado, entonces los cambio sin problema, ¿no? O sea, es que de verdad, que es para reírse si no fuera por el drama que es para mucha gente. Es la gran hipocresía en general de la izquierda y de todos los políticos. A mí también me hace muchísima gracia cuando ellos hablan de la importancia de la redistribución de la riqueza, de la importancia de cobrar impuestos, bueno, pues para redistribuir y hacer políticas sociales. O también la lucha contra los ocupas, pero cuando a un político le toca un problema de ocupación, rápidamente reclaman que se les eche. O con el tema de la propiedad, a eso hay que ver a Pablo Iglesias y a Irene Montero, con el gran chaletazo en Galapagar, y cómo no le gustaba nada que fueran allí a encordiarles, ni a que se metieran con ellos, ¿verdad? Es la hipocresía en general de los estatistas. Totalmente. Bueno, pero además, si de algo se quejan los afectados, en este caso, Manuel, es de que el gobierno ni siquiera se ha sentado a negociar con ellos. Han escrito a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la de Inclusión y Seguridad Social, que es Elma Sainz. Han salido los medios y aún así nadie ha intentado ni conocer su situación ni buscar una solución que, como dice Peña, puede pasar por otro tipo de alquiler, por firmar acuerdos con comunidades autónomas o ayuntamientos, por aprobar créditos ICO. La Tesorería General de la Seguridad Social depende de una Secretaría de Estado de Seguridad Social que depende de la ministra Elma Sainz, que es la ministra de Inclusión y Seguridad Social. Es decir, no puede el gobierno, digamos, como excusarse en que esto es algo que no depende de ellos, sino que depende directamente de ellos. Basta con que la ministra
levante el teléfono y llame al director de la Tesorería General de la Seguridad Social y le diga, párame ese procedimiento o cita a estas personas y reúnete con ellos y vamos a ver qué solución le podemos ofrecer, o toma en cuenta lo que estas personas te están pidiendo. Es decir, somos ciudadanos que tenemos una necesidad y es el propio Estado el que nos está echando a la calle. Entonces es algo que es absolutamente incongruente con las políticas del gobierno. Es decir, que el gobierno siga hablando de que la vivienda es el quinto pilar del estado del bienestar, y ese mismo gobierno que echa a la calle a unos inquilinos, es algo que no se puede comprender. En resumen, que no deja de resultar llamativo que el gobierno quiera echar a unos señores que pagan su alquiler religiosamente, alquiler que encima no es barato precisamente, estamos hablando de entre 800 y 1.200 euros, y les quiere echar sin negociación alguna, cuando a los particulares, insistimos, les obliga a tragar con todo. Y ojo a los dramas que hemos escuchado aquí en este programa y que pueden leer todas las semanas en Libertad Digital, en Libre Mercado, de propietarios absolutamente desesperados y en situación de vulnerabilidad que llevan 5 años sin poder recuperar su casa por culpa del decreto antidesahucios de Pedro Sánchez. Y solo por poner algunos ejemplos, Manuel, la semana pasada se celebraron las primeras jornadas sobre ocupación de la Comunidad de Madrid y allí escuchamos, por ejemplo, a Carmelo, un pensionista al que sus ocupas le deben ya más de 75.000 euros, ahí es nada, y el no poder recuperar su piso le supone encima un gasto adicional de 350 euros al mes por seguros, suministros, etc. Escuchamos también a Eva, una mujer desesperada porque su madre lleva 5 años manteniendo a sus inquiocupas con una pensión de 1.300 euros al mes, con la que además tiene que seguir pagando la hipoteca. O a Mariano, separado, con 50 años y una hija de 14, con la que no tiene más remedio que compartir una habitación de 7 metros cuadrados en casa de su madre porque no tiene otra casa más que la que le han ocupado y que el gobierno no le deja desalojar. Bueno, pues cómo cambia el panorama, ¿verdad? Dicen una cosa, pero luego hacen otra. Es pura hipocresía, puro cinismo. Los mismos que atacan a los fondos buitre, los mismos que protegen a los ocupas y que cargan contra empresas como las empresas de desocupación, resultan que echan a los inquilinos que están pagando religiosamente. Sí. ¿Para qué? Para vender los pisos, para venderlos por encima de los 500.000 euros porque les sale... Y muchos por encima del millón. Más de 500.000 y más de 1 millón porque les sale mucho más rentable. Y en las casas que tienen vacías, tanto que castigan y critican a los propietarios por tener sus casas vacías, la Seguridad Social las mantiene vacías. Pero no solo eso, para evitar que les ocupen la vivienda, pues tapian las puertas. Ya solo les falta contratar una alarma de seguridad y, en caso de que entre alguna ocupa, contratar a desocupa. A lo mejor lo vemos, Manuel. En este país llamado España todo es posible. Sandra, como siempre, mil gracias. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.